¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas importantes de este día jueves. Y vamos a comenzar con los detalles de la conversación que sostuvimos esta mañana en Agenda Económica con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. En una larga conversación pudimos revisar varios temas. Por supuesto que uno de los importantes tenía que ver con lo que ocurrió esta semana en el Congreso y la aprobación, el despacho ya desde el Congreso del proyecto de pensión garantizada universal, que será ley y podría de esa forma comenzar a pagarse incluso en el próximo mes de febrero para una parte, cerca de 1,5 millones de beneficiarios de aquellos totales que recibirán este nuevo aporte. El ministro Cerda, entre otras cosas, destacaba también el tono que se utilizó en el debate y el apoyo transversal que hubo para esta iniciativa. Escuchemos qué fue lo que dijo. Hace muchos años, diría yo, tenemos desde parte de la ciudadanía la intención de aumentar y mejorar pensiones. Y durante mucho tiempo distintos gobiernos han tratado de mejorar las pensiones con distintos proyectos de ley y no habíamos podido hacerlo. Y creo que hoy día la pensión garantizada universal lo que hace justamente es dar esa respuesta. Creo que esto también es muy importante en materia económica. Lo hicimos con diálogo, con no tanta polarización en el Congreso. Y eso es muy importante porque fíjate que yo creo que muchas variables económicas hoy día también están muy influidas por la polarización. Yo creo, nuestra hipótesis, que tiene mucho que ver con incertidumbre política y por lo tanto por eso que es tan importante ir bajando los decibeles. Bueno, el ministro de Hacienda además se refirió a las proyecciones para la economía nacional este año 2022 y a diferencia de un escenario que viene en el mercado más complejo, con un crecimiento cercano al 2%, el ministro aseguró que Chile podría crecer bastante más que eso. Nosotros creemos que la economía puede crecer arriba de 4 este año y esperamos que así sea. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas cosas que nos dicen que puede ser así. Yo entiendo que hay otros analistas que dicen otras cosas, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra forma de verlo. Yo creo que también es muy importante que tengamos un escenario de discusión de política económica que sea adecuado, que sea sin polarizarlo, porque un escenario de ese tipo va a permitir también que se tomen decisiones de inversión privada hacia adelante que van a ser importantes. Si volvemos a polarizar el ambiente, posiblemente la inversión privada no va a repuntar como debería repuntar. Entonces, por eso que también la política es importante en estos momentos. Nos vamos a otro tema para el análisis de la decisión que adoptó el Banco Central esta semana en su reunión de política monetaria. Un alza fuerte de la tasa en 150 puntos base, que quedará entonces la tasa de interés en 5,5%. Ha sido el segundo país que más ha subido en mayor velocidad la tasa durante el último año. Por supuesto, en un contexto de inflación muy importante. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cómo proyectan los analistas de mercado lo que viene? Es lo que vemos en la siguiente nota. Es la tasa más alta desde febrero de 2009 y de acuerdo a los expertos también es una señal potente al mercado. El Banco Central subió en 150 puntos base la tasa de interés, llevándola a 5,5%. Nos tomó por sorpresa, dejó entrever una preocupación por la evolución y sus perspectivas. Implementó un aumento de TPM superior a lo que preveía el mercado y además señalizó nuevos incrementos en los próximos meses. La decisión del Consejo fue unánime y responde a factores externos y locales. En los externos, por ejemplo, está el alza en el precio del barril de petróleo y las alteraciones en la cadena de suministros, mientras que en los internos, las tasas de corto plazo subieron y en comparación con la reunión pasada, el peso se apreció cerca de 5%. Y los datos están indicando que va a ser necesario que el banco mantenga esta intervención. Va a estar dando el banco una clara señal de que es necesario entrar en una fase, como se dice habitualmente, de enfriamiento de la economía. Si bien la incertidumbre interna se redujo, los riesgos inflacionarios están latentes, explica el Central. De hecho, desde que se inició la encuesta de expectativas económicas hace 10 años, nunca se había visto que la proyección del mercado a 2 años fuera desanclada del rango meta de 3%. En 12 meses se estima el mercado, la inflación estaría en 4,7% y a 23 meses bajaría a 3,7%. Pero eso ya indica que el mercado estaba pensando que la inflación se puede prolongar. Estas alzas no pueden ser eternas ni desmedidas porque cuando sube la tasa de interés también se empieza a frenar la inversión. En la práctica, dicen los economistas, el impacto de elevar la tasa no se aprecia de inmediato en el día a día de las personas, aunque, por ejemplo, las tarjetas de crédito podrían resultar más costosas, al igual que los créditos de consumo.
Hay una recomendación muy importante, es evitar financiarse a través de la tarjeta de crédito o línea de crédito. Hacer avance en efectivo, por ejemplo, muy caro, son las tasas más caras. Las estimaciones advierten que el costo de la vida seguirá elevado al menos por los próximos 2 años. En paralelo, el mercado proyecta que este año la tasa ronde el 6,5% y no descartan llegar a 7%. Bien, vamos a ir a otro tema. El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo una entrevista con Radio Cooperativa este jueves, estrenándose en este sentido con los medios como futuro secretario de Estado en esa cartera. Y abordó varios temas, pero vamos a enfocarnos primero en lo que se refirió a materias previsionales. Recordemos que Mario Marcel encabezó una comisión con una reforma importante en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y en este sentido, Marcel, reforzando lo que ha planteado el programa de gobierno de Gabriel Boric, destacaba que hay varios cambios que vienen fundamentalmente para reforzar una estructura sobre la base de lo que se aprobó en la PGU en el Congreso esta semana. Escuchemos qué fue lo que dijo el hasta hoy día presidente del Banco Central. Lo que está en el programa del presidente Boric es que tiene que haber cotizaciones de cargo de los trabajadores, de los empleadores, que contribuyan a aumentar ese monto. 2/3 de los cuales sería a través de un mecanismo de capitalización administrado por una institución pública y 1/3 que tendría un componente redistributivo. Ese es un diseño que no contempla que esos 2/3 sean administrados por AFP. Al mismo tiempo también el programa señala que se respetarán los ahorros, ¿cierto?, acumulados en el sistema AFP, y hay, por supuesto, muchos detalles que afinar en términos de cómo se seguirá administrando esa parte, pero creo que los lineamientos básicos están en el programa. Ahí la palabra entonces del futuro ministro de Hacienda, quien no se alineaba de inmediato con esta idea del no más AFP, que también estuvo dentro de la discusión en la campaña. De hecho, decía, no quisiera enredarme con qué rol jugarán las AFP en el futuro. De todas maneras, lo que sí fue categórico Mario Marcel es respecto a futuros retiros desde los fondos previsionales, precisamente una idea que algunos parlamentarios, incluso del Frente Amplio, ya están empujando. Escuchemos qué fue lo que dijo Mario Marcel al respecto. Primero, los retiros de fondos no están en el programa de gobierno del presidente Boric. En segundo lugar, que tenemos que recordar que los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis, pero ahora va a haber un nuevo gobierno, un nuevo escenario económico, y nos encargaremos de no llegar a ese punto. Tercero, el presidente electo Gabriel Boric ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando manos de los ahorros de los trabajadores. Y por último, como acabamos de conversar, es cierto, nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino la reforma de pensiones. Bien, nos vamos a otro tema para abordar el debate que se está desarrollando en la Convención Constitucional respecto al Banco Central, precisamente. Ya están las 3 propuestas relacionadas con la entidad y las modificaciones que se harían en una nueva Carta Magna. Y si bien el objetivo de las 3 propuestas es el mismo, preservar la autonomía del Banco Central, difieren en algunos aspectos respecto a los miembros del Consejo, por ejemplo, o incluso sobre el control político. En la siguiente nota revisamos los detalles de este debate. La convención lleva casi 7 meses funcionando y los temas de fondo ya se preparan para ser discutidos. Uno de ellos es lo relacionado a la autonomía del Banco Central. Son 3 las propuestas que en esencia apuntan al mismo fin, pero con diferencias en el camino. Una fue ingresada a través de la plataforma de iniciativas populares, otra es del colectivo socialista y la tercera pertenece a convencionales de Vamos por Chile. El banco no hay que cambiarlo demasiado. Hay como estamos viviendo una época del péndulo, ¿no? Que pasamos como de no cambiar nada a querer cambiarlo todo. Puede funcionar mejor, en el sentido de la coordinación, que es una instancia nueva. La iniciativa presentada por los socialistas es la que más propone cambios. Plantea un nuevo ordenamiento del Banco Central y le da carácter de autónomo, pero en lo que respecta a medidas e instrumentos de política monetaria y cambiaria. Estas, eso sí, deberán estar sujetas a las decisiones generales que se adopten coordinadamente con el gobierno.
elevamos a rango constitucional esta necesaria coordinación. La establecemos en el primer inciso. Podrán establecerse otras instancias de coordinación, además de esta particular respecto a la meta inflacionaria, y estas tendrán que ser determinadas por la ley. Autonomía sí, porque la gran mayoría de los consejeros no van a depender del gobierno, y para que se produzca la coordinación, que esa es la palabra clave, que no es imposición, coordinación, hay 2 integrantes que vendrán desde el gobierno. La propuesta además consagra el mandato dual que ya tiene el Banco Central, mantener la estabilidad de precios y del sistema financiero, pero en contraste se le añaden criterios entre los que el banco deberá considerar materias de empleo o sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, compra de bonos. Si el mandato dice relación con el cuidado del medio ambiente, bueno, parece ser que es interesante que los bonos no se compren de empresas que contaminan. El que haya un objetivo de inflación no significa que el Banco Central no se preocupe del desempleo. O sea, implícito en las decisiones del Banco Central está el crecimiento y está el empleo. Pero sin duda uno de los cambios más llamativos de la norma es la del Consejo y la Presidencia. De los actuales 5 miembros se amplía a 7 y la duración de su periodo se reduce de 10 a 7 años. Se agregan criterios de paridad para su nombramiento y ya no es el Senado quien ratifica la decisión del presidente de la República, sino la Cámara de Diputados. La presidencia pasaría a durar 3 de los 5 años actuales y la quina de candidatos a consejeros saldrá desde un concurso de alta dirección pública. Y además creemos que el periodo era demasiado largo, de 10 años a 7 años, nos permite también hacerse cargo respecto a los cambios que se puedan estar produciendo a nivel global. Textualmente, la acusación constitucional no está considerada en el mecanismo de remoción de los consejeros. Sin embargo, queda abierta la puerta, ya que se estipula que deberán someterse a lo que establezca la Constitución y la ley, sin ser esta última de quórum calificado. Si uno le encarga al Banco Central cosas que no puede hacer, que su instrumento, que es la política monetaria, no va a lograr cambiar, está enterrándolo, está metiéndolo en problemas. Y más aún, si va a perder algún grado de autonomía, lo van a estar persiguiendo por cosas que no puede cumplir. La norma popular impulsada por el Movimiento Ciudadano Banco Central Autónomo no se identifica con ninguna de las otras, pero tiene varias coincidencias con la del colectivo socialista. Por ejemplo, la paridad de género. Sin embargo, aunque un punto de encuentro es subir la cantidad de consejeros, uno de desencuentro es su duración en el cargo. Respecto a achicar los años y los ciclos, nosotros no estamos de acuerdo. La política monetaria es de otros ciclos, tiene otras temporalidades que la política fiscal. Y el tema de los 7 años hace que un presidente en 4 años pueda renovar a la mayoría del Consejo. Y si el presidente tiene reelección, como se está planteando, podría renovar al 100% del Consejo, pasando de una lógica de Estado a una lógica de gobierno, y eso no nos parece para nada. La propuesta ciudadana mantiene la remoción de los consejeros tal como está actualmente, aunque añade la posibilidad de incluir impedimentos jurídicos, es decir, si un consejero infringe la ley, podría salir de su cargo. En cuanto a la propuesta de los convencionales de Vamos por Chile, en la práctica el articulado es similar a lo ya contenido en la ley orgánica actual. Sin embargo, no contempla la paridad de género en el Consejo. El Banco Central en general ha tenido más altos que bajos y ha logrado mantener la inflación en 3% promedio en los últimos 20 años. ¿Por qué cambiar algo que funciona bien? El Banco Central ha sido exitoso, pero eso no significa que se tenga que quedar dormido. Eso significa que tiene que entender lo que ha cambiado en la sociedad e incorporar esas demandas de la sociedad en su modelo de éxito. Debate que, aunque técnico, es de suma importancia para la ciudadanía. El Banco Central ha demostrado ser uno de los mejores activos del país y los expertos demandan su autonomía. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y en nuestro segundo bloque vamos a profundizar en la pensión garantizada universal aprobada este miércoles en el Congreso. Está lista para ser ley, comenzará su pago al menos para una parte de los beneficiarios durante febrero y es un paso bien relevante para seguir avanzando en una reforma al sistema previsional. Queremos analizarlo con esa perspectiva. Estamos para eso en contacto con David Bravo, economista y director del Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, David. Hola, buenas tardes, Sebastián. David, miremos esto con una perspectiva un poco más larga. Ya sabemos del mecanismo, de lo que significa también avanzar en esta pensión garantizada universal que se ha definido como un primer piso, digamos, dentro del esquema de seguridad social. ¿Por qué es tan relevante a tu juicio y cómo crees tú que esto podría aportar a la reforma que se ha pateado por 2 gobiernos y a la reforma grande, digamos? Por lo menos de 3 formas. Uno, porque es una
profundización del pilar solidario que se instauró en 2008 en el país de entonces, donde inicialmente cubrió el 40%, posteriormente, luego de unos años, al 60%. Es una profundización de ese pilar que ha sido muy importante y que fue la verdadera primera reforma al sistema de pensiones que teníamos en Chile en el año 81. En segundo lugar, es muy importante porque después de que se reforma el año 2008, la verdad es que nos quedamos estancados en los cambios que había que hacer, y en particular en los últimos 2 gobiernos no habíamos sido capaces de ponernos de acuerdo en la reforma que había que hacer. No solo eso, sino que no solamente no nos pusimos de acuerdo, no solamente no hubo reforma, sino que además tuvimos un enorme retroceso, que es una especie de reforma o antirreforma de pensiones subterránea que se produjo con los retiros de fondos, porque en vez de aumentar los recursos se disminuyeron, ¿cierto? Y por lo tanto, no solamente no mejoramos las pensiones, sino que las disminuimos con los retiros de fondos de pensiones. Entonces, esta noticia de ahora, la ley, es también muy importante porque nos cambia la dirección y porque efectivamente constituye la primera parte de una reforma que esperamos se materialice en el gobierno que sigue. Pero además, y por último, lo digo así rápidamente, es porque mira lo que ocurrió. Se produjo este acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Si no se hubiera producido ese acuerdo, si el presidente Boric y su equipo no hubiera estado de acuerdo, esto no habría pasado en el Congreso, ¿cierto? Bueno, se produjo ese acuerdo. Y ese punto es bien relevante. De hecho, esta mañana lo destacaba el ministro Cerda aquí en CNN, que valoraba mucho que hubiera un acuerdo transversal y que se apoyara de esta forma, digamos, un instrumento de este tipo, que es precisamente lo que ha faltado en las negociaciones de las otras reformas, David. Ha sido clave. Creo que para las reformas importantes en Chile ha sido crucial tener ese acuerdo básico. Es justamente lo que no había ocurrido en los últimos 3, 4, 6 años. Y también porque para la reforma ya en la parte que tiene que ver con el sistema contributivo, los cambios en las cotizaciones, en qué instituciones esto se va a ir, etcétera, donde hay mucha más discrepancia, se va a requerir un acuerdo. Entonces, dejar pavimentado este acuerdo ahora que lo firma el presidente Piñera, que lo aprobó este Congreso, esto le permite al gobierno entrante trabajar en esa otra reforma que va a ser más difícil, que va a requerir esos consensos, le permite el espacio que necesita, pero también inaugura una forma de hacer las cosas con este acuerdo que se ha producido, que creo que va a ser muy importante para lo que viene. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no ha partido el gobierno todavía, tenemos que ver cómo se va a materializar todo, pero me parece a mí que es un muy buen comienzo. Sí, de hecho, eso resaltaba también Mario Marcel en una entrevista en Radio Cooperativa esta mañana precisamente, ¿no? Que esto permitía avanzar hacia una reforma más estructurada y más de fondo. Ahora, las diferencias que hay en la reforma larga son profundas también. Si es que deben existir o no las AFP, dónde va la cotización extra, etcétera. ¿Cómo crees que se podrían salvar esos puntos después, David? ¿Tú crees que lo que se construyó ahora servirá para ese objetivo, para el de resolver esas diferencias que son mucho más grandes? Sí, creo que puede servir. Mira, en estos días me han hecho una pregunta y yo he comparado más o menos los desafíos que tiene el gobierno que ahora entra, el presidente Boric. Los desafíos que tiene son enormes. Sí. Todos creo que además lo entendemos, ¿cierto? El país en el que nos encontramos, la polarización que se produjo, estamos saliendo de una pandemia, problemas fiscales, nos comimos una buena parte de los ahorros que habíamos tenido en las épocas mejores, etcétera. Y por otro lado, todas estas expectativas de cambio, la dificultad, nada es fácil. Pienso que esto es probablemente este es el gobierno que tiene la entrada más difícil desde el inicio de la democracia, por supuesto después del año 90, ¿cierto? Que fueron desafíos enormes, digamos, que tuvo también en ese caso el presidente Elwin, digamos, ¿cierto? Guardando las diferencias, me parece que este es el presidente y su gobierno, Boric, el que va a tener la tarea más o menos de más envergadura. Entonces, es una tarea muy difícil, todos estamos conscientes de aquello,
el gobierno está dando buenos pasos. Creo que ha nombrado un gabinete muy interesante que puede estar a la altura de esta situación. El nombramiento de Mario Marcel es muy importante en esa línea. Estas jugadas que está haciendo ahora, ¿cierto?, de ir generando esos consensos, creo que de alguna manera también ayuda en esa dirección. Evidentemente el gobierno todavía no empieza, pero este inicio creo que permite pensar que efectivamente en una de esas el gobierno que entra va a estar a la altura de esos desafíos enormes que tiene, porque sabe que primero tiene que recuperar los empleos, va a tener que enfrentar el problema macroeconómico, la inflación y otros elementos más. Y en un trazo así bien grueso, pero pensando en que aquí hay dos visiones sobre si reforzar el sistema por la vía del ahorro individual, reforzando a las AFP u otras entidades privadas, o bien por esta propuesta que plantea el gobierno entrante de avanzar hacia un sistema con una administración pública donde 2/3 de la nueva cotización vayan hacia allá. La pensión garantizada universal que se ha aprobado, ¿hacia dónde orienta la reforma? Eso quería saber, si es que nos encamina hacia uno u otro o es más bien neutra respecto a eso. No, la pensión garantizada es un piso y era un común denominador, creo, dentro de todas las propuestas, incluso las que conocimos en la campaña presidencial. Entonces, si la pregunta de fondo ahí era si es que efectivamente es un común denominador, ¿por qué no se había llegado a un acuerdo? ¿Cierto? Claro. Y el desafío que tuvieron los líderes que estuvieron ahora, digamos, en el Congreso, en el Ejecutivo, era, estar más allá en definitiva, quién es el que va a firmar el famoso proyecto de ley, ¿cierto? Y creo que en ese sentido han dado un paso que creo que es bien importante tal vez para adelante, ¿cierto? Porque se va a requerir ese ánimo. Sí. Ahora, considerando que nadie tiene mayoría en el Congreso, considerando que esos acuerdos van a ser necesarios, bueno, dejemos que sea la política la que finalmente, la buena política, la que empiece a imperar en ese marco de acuerdo para que podamos llegar a tener una solución, ¿cierto? Creo que definitivamente hay menos discrepancias cuando se hacen bien los análisis. Es verdad que hemos estado muy, creo yo, en la discusión, se ha enseguecido mucho en torno a la figura de las AFP. Cierto. Pero acá básicamente creo que tenemos que considerar la importancia que tienen los ahorros individuales, independientemente cuál sea la institución, ¿cierto?, que los va a administrar, y cuánto de solidaridad adicional a la del Fondo Solidario se va a requerir. Cierto. Bueno, en todo caso el tema de la AFP es central. Sin embargo, Mario Marcel da una señal, ¿no?, diciendo que no quería enredarse con el tema de las AFP para no centrar solo en eso la discusión precisamente. Una señal respecto quizás a cómo viene la discusión previsional en el siguiente gobierno. David, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile. Que estén muy bien.